¿qué pasó? Primero te voy a pedir que yo te mande dos mapas, que me los tengas a mano. El primero, ya si querés lo podés ir poniendo, que es, a veces cuando hablamos de temas que tienen que ver con la cuestión geográfica, y son lugares que no están siempre totalmente en claro. O sea, todos hablamos del Báltico, pero si uno quiere ver los detalles, en general, en esta parte del continente, por lo menos en el sur de América, no está tan claro. Entonces está bueno hablar con el Antes mapa. de arrancar, ¿puedes poner los dos mapas juntos o los querés por separado? Si querés ponerlos juntos. Vamos a ver, así te los mantengo. Así ya te podés ir a dormir la siesta mientras hablo. Exacto. No, mientras tanto, más que ir a dormir la siesta, vengo, no puedo ir porque, bueno, cuando se instalan, vos ya sabés, cuando te instalan los gatos en el regazo, vos no te podés mover. No te podés mover porque quedaste inmovilizado. Te quedás inmovilizado porque ellos son los que marcan los tiempos, ¿no? Así que bueno, entonces te escuchamos y pronto ya te pondré los mapas. Bueno, avísame cuando lo tengas. Básicamente lo que hablamos es del mar Báltico, ¿no? Que es geográficamente, si lo definimos, una cuenca semicerrada que se conecta al océano Atlántico por los estrechos daneses. Se supone que ahora los estamos viendo. Ahí está a la izquierda. Bueno, los dos mapas son del Báltico, en realidad. Tienen dos objetivos. El primero, concentrémonos en el de la izquierda, donde vemos precisamente los países bálticos y vemos los países escandinavos, y vemos como el Báltico en realidad es como una especie de lago cerrado. Por eso decíamos que es un estrecho semicerrado, porque un espacio, una cuenca semicerrada, porque solo se puede pasar a través de esa especie de delta marítimo que está estrangulado de alguna manera por la OTAN, ¿no? Hay varios países importantes que tienen límites con lo que sería el mar Báltico, Alemania, los países bálticos precisamente, Suecia, Finlandia y Polonia. Esto genera entonces para Rusia un problema. Viendo el Báltico, como decíamos, vemos que Rusia tiene una pequeña parte de salida. Tenemos una parte en lo que es Kaliningrado, que es ese enclave que está entre Lituania y Polonia, y luego una parte cerca de donde está San Petersburgo. Ahí, si miran a la derecha en el mapa, arriba donde de la palabra que dice Russia en realidad está en inglés, van a ver que dice San Petersburgo, que es una de las ciudades más importantes de Rusia, hoy tal vez seguramente la segunda importancia detrás de Moscú, y desde allí el acceso a Moscú no es demasiado complicado, podríamos decir. Por lo tanto, es una zona extremadamente delicada para Rusia, ¿no? San Petersburgo es el segundo centro urbano, como decíamos, es un puerto crucial para la economía, pero también es la sede de la flota del Báltico. Un tema extremadamente sensible para Rusia. Y Kaliningrado es un enclave estratégico ruso, aislado del territorio principal ruso por tierra, y está situado, como decíamos, entre Polonia y Lituania, y tiene una gran capacidad militar. Rusia, bueno, ha puesto básicamente sus mejores armas en Kaliningrado, dada la vulnerabilidad de este pequeño territorio ruso entre medio de las potencias de la OTAN, ¿no? Los accesos son limitados en Rusia con respecto en esta zona al mar, y como decíamos, tiene que ver con un paso por el Atlántico Norte que lo pone a Rusia muy permeable al cierre de sus rutas marítimas y comerciales, militares, que lo vemos en el mapa que está a la derecha, básicamente cuál sería el trayecto que debería recorrer cualquier navío: 41 horas de navegación, 985 kilómetros
de distancia para ir de San Petersburgo hasta Kaliningrado. Son las distancias muy grandes. Y vemos cómo, con la incorporación de Finlandia en la OTAN, la ruta de salida de la flota rusa ha quedado absolutamente vulnerable, ¿no? Está básicamente pasando por, podríamos decir, casi un polígono de tiro. Sería un blanco muy claro de los buques rusos que tengan que navegar entre Finlandia y Estonia y siguiendo el camino entre Letonia y Estonia y Suecia, pasando inclusive por la famosa isla de Gotland, todo para poder conectar o abastecer, por ejemplo, a Kaliningrado. Por otro lado, acá si miran abajo el mapa que está a la derecha de ustedes, van a ver que Bielorrusia es el último territorio amigable, que no es parte de Rusia, pero bueno, probablemente lo vaya a hacer en el futuro, dado que se está trabajando en ello con lo del Estado de la Unión, y hay una ruta que hoy es absolutamente vulnerable, que pasa por Lituania, y lo que sería el punto más cercano para poder acercarse a Kaliningrado, que es el corredor de Suwalki. El corredor de Suwalki lo tienen con una flecha roja interlineada. Ese sería hoy el punto más cercano de abastecimiento hacia Kaliningrado, y es el punto más vulnerable que tienen. Y que es un punto vulnerable para ambos sectores, podríamos decir. Para la OTAN como para Rusia, ambos ven que esa es una zona casi gris. Por lo tanto, la situación es complicada, ¿no? Kaliningrado en realidad, para la OTAN, se entiende como una especie de punto de proyección y disuasión. Allí hay misiles Iskander que pueden alcanzar hasta los 2.500 kilómetros, y los Iskander ya han probado su efectividad en el combate real en Ucrania y son misiles que alcanzan velocidades hipersónicas y que además tienen prácticamente una capacidad de sigilo muy alto y los hace prácticamente indefendibles. Es muy difícil poder derribar un Iskander. No recuerdo que Ucrania haya podido haberlo hecho en este último enfrentamiento, por lo menos de forma comprobada. Por otro lado, Kaliningrado cuenta por lo menos con sistemas S-300 y S-400, avanzados sistemas de guerra electrónica, porque es como una especie de balcón que asoma sobre el territorio de la OTAN, ¿no? Desde allí puede de alguna manera, o intenta Rusia, equilibrar la disparidad de la presencia de lo que es Europa del Este. En la época soviética, todo esto que nosotros estamos viendo era parte de la Unión Soviética. Bielorrusia era la Unión Soviética, Lituania, Letonia y Estonia era la Unión Soviética. Entonces, el límite con los países de la OTAN, los países occidentales, se daba por fuera. Acá donde vemos una muestra más de cómo ha avanzado la OTAN sobre las fronteras rusas. En realidad todo esto era territorio de la Unión Soviética y hoy es Estonia, Letonia y Lituania la forma última de amenaza sobre el territorio ruso, a pocos kilómetros de los centros más importantes del corazón de Rusia, porque acá vemos a San Petersburgo, pero también vemos que Moscú no está demasiado lejos, ¿no? Y tenemos también, como decíamos, el paso de Suwalki, que permite aislar a Kaliningrado si lo corta la OTAN, pero por otro lado, si Kaliningrado se une con Bielorrusia, lo que quedaría estrangulado, por lo menos en forma terrestre, es Estonia, Letonia y Lituania. Por eso esta zona empieza a tener consideraciones estratégicas clave. Es una zona donde no hay una presencia 100% a favor de uno y donde la OTAN ha concentrado sus esfuerzos. La idea de incorporar a Finlandia y a Suecia, lo que ha terminado es por cerrar esta trampa, podríamos decir, y encajonar a la flota del Báltico ruso y a la salida de los puertos nortes,
más allá de amenazar con la proyección de fuerzas sobre Rusia. Por lo tanto, esto es una de las razones por las cuales Putin no va a ceder en Ucrania, porque si no, la presión de la OTAN va a comenzar por acá, porque los países más hostiles con Rusia, curiosamente, son los que limitan. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son básicamente los más agresivos, y hoy se está sumando Suecia. Es muy curioso, porque son los primeros que van a pagar los platos rotos de una guerra, pero como sabemos que las dirigencias políticas no responden a los intereses de sus países y sus pueblos, sino de quienes los pusieron en el poder, bueno, los gobiernos de estos países han decidido entrar en la contienda. Inexplicablemente, Suecia, por ejemplo, Finlandia, ahora se sienten más seguras siendo parte de la OTAN, cuando en realidad, sin ser parte de la OTAN, no eran un blanco para Rusia. Hoy, Suecia y Finlandia pasan a ser un blanco prioritario para Rusia. No solo eso, sino que algunos países del Báltico están barajando la posibilidad, creo que había sido Estonia, había ofrecido recibir armas nucleares. Imagínense si Rusia va a permitirle a Estonia tener armas nucleares en su frontera. Obviamente que no lo va a hacer. Y no podemos tener el razonamiento tan simple de decir, no, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Porque con ese criterio, bueno, dejen que Irán tenga sus armas nucleares, todas las que quiera, dejen que Corea del Norte también tenga sus armas nucleares y no las sancionen como lo han hecho. O sea, claramente el tema de las armas nucleares se corre por otro carril y ninguna gran potencia permite eso. Estados Unidos no permitiría que Canadá tenga armas nucleares y se transforme en algo hostil para los Estados Unidos. Bueno, este es un poco el problema que empieza a sucederse con esto de las armas nucleares y las propuestas de algunos países bálticos que directamente están yendo, podríamos decir, hacia el suicidio. ¿Cómo se están comportando hoy los actores? Bueno, Rusia en la zona emplea métodos de presión híbridos, incursiones aéreas, redefinición de fronteras marítimas, sabotajes e infraestructuras, denuncia por lo menos los países de la región y se lo atribuyen a Rusia, y despliegues navales no identificables. La OTAN ha respondido reforzando patrullas, haciendo ejercicios militares y con una vigilancia crítica como respuesta. Finlandia y Suecia, que mencionamos que recientemente se sumaron a la OTAN, le dieron mayor profundidad estratégica, lo que encierra aún más, como decíamos, a Rusia en el Báltico y hace que muchos rusos planteen la seriedad del problema. La OTAN, Rusia en realidad tiene como premisas en la región. ¿Qué es lo que busca Rusia en la región? Primero, mantener libre y seguro el acceso a San Petersburgo, el acceso por mar. Considera que la presencia de Kaliningrado es una especie de compensación defensiva frente a lo que es un avance hostil de la OTAN y emplea tácticas asimétricas en la región, evitando la confrontación directa con la OTAN, como ha hecho hasta ahora Rusia, pero lo hace de forma tal de generar una disuasión. La OTAN, por otro lado, ve Kaliningrado como una especie de caballo de Troya dentro de su perímetro, que es una amenaza a sus intereses, refuerza la interoperabilidad militar entre los miembros bálticos, que es una amenaza para Rusia, incrementa la vigilancia ante actividades no atribuibles claramente a Rusia, pero alineadas con su patrón de actuación, como esas incursiones que mencionaba. El Báltico en realidad entonces se transforma en una zona de fricción entre los intereses defensivos rusos y las acciones expansivas de Occidente. Occidente se expande dentro de lo que es una área hipersensible rusa. La tensión, en realidad, entonces, se termina fundamentando en movimientos que son
inmediatos y más en el control del acceso, sobre todo la disuasión simbólica sobre Kaliningrado y la proyección de fuerza, aunque por el momento sin cruzar el umbral del conflicto abierto. La región está en un estado de equilibrio inestable y eso es el gran problema que hay. Ese equilibrio inestable se puede desbalancear y marchar hacia una guerra muy, muy rápidamente. Y dada la sensibilidad para Rusia, que significaría una guerra en lo que es San Petersburgo, básicamente, podría escalar. Rusia no sé si se permitiría ir con la parsimonia que ha obrado en Ucrania, sino apelaría directamente al uso de armas estratégicas, dada la vulnerabilidad. La doctrina nuclear rusa habla de utilizar las armas nucleares cuando está en riesgo la propia existencia del Estado. Y en este caso sí podría tranquilamente considerar Rusia que está en riesgo su propia existencia como nación. Si uno analiza más en forma técnica, podríamos decir, la plataforma de proyección multidominio que significa el Báltico básicamente lo que permite es un proyecto de envío de fuerza aeronaval sobre el noroeste ruso, incluyendo objetivos que son claves, como ya mencionamos, San Petersburgo, Kaliningrado, y desde esa posición garantizar la superioridad del dominio aéreo, marítimo, cibernético y electromagnético de la región, lo cual hace que sea mucho más que un problema de un territorio, sino un programa que, como decíamos, existencial para Rusia. La OTAN puede asfixiar Kaliningrado cortándole la comunicación terrestre con ese corredor de Suwalki que mostramos al principio, combinándola con la cuestión marítima y obviamente aérea, porque no hay forma de llegar a Kaliningrado si no es a través del mar, a través del corredor terrestre o a través de los espacios aéreos de los países de la OTAN. Entonces, un cerco total del enclave podía actuar como una especie de eliminación de la amenaza rusa y neutralizar los sistemas que mencionamos antes, como los S-400 y los Iskander. Por otro lado, el estrechamiento del espacio marítimo, a partir de la incorporación que mencionamos de Finlandia y de Suecia, que angostó básicamente ese brazo de mar que llegaba hasta San Petersburgo, y quedó una delgada línea intermedia que pasa sobre lo que sería, o sea, para tener una idea, lo que están haciendo los hutíes en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, tiene alguna similitud con esto. Son los hutíes y es una franja tal vez más chica inclusive que lo que es cubrir todo ese espacio vulnerable, y lo está haciendo la OTAN. Entonces podemos imaginar si los hutíes consiguieron frenar el tránsito, lo que puede hacer la OTAN en ese lugar. Básicamente nada podría navegar y desplazarse. Entonces, esto podía bloquear por completo las operaciones en el Báltico de la flota rusa y de esa manera bloquear completamente las operaciones navales de Rusia en esa zona hipersensible. La OTAN dispone de bases en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Suecia, y esto le permite además tener misiones de bombardeo de precisión, operaciones de inteligencia y guerra electrónica proyectadas desde esas bases y el despliegue rápido de fuerzas especiales, sea vía marítima o aérea. Por lo tanto, desde un enfoque de una guerra convencional o de maniobras estratégicas, el dominio del mar Báltico es esencial para la OTAN si se contempla un ataque contra Rusia. Es decir, si Rusia va a ser atacada por la OTAN, y uno imagina que si Europa habla de
inyectar 800.000 millones de dólares en la industria de defensa. Y ya empezamos a ver cómo Alemania está reorganizando su capacidad productiva hacia lo militar y abandonando lo civil. Bueno, claramente vemos que la intención es agresiva, porque además países como Alemania no van a poder soportar el esfuerzo bélico sin un gran conflicto interno si no tienen una excusa real de una guerra. O sea, Alemania y otros países de la OTAN que quieren ahora llevar al 5% o más el esfuerzo militar, bueno, no tienen demasiadas opciones que no sea promover la guerra, que es lo que están haciendo. Necesitan promover la guerra por varios factores, para mantener sus economías en funcionamiento una vez que las reorientaron como lo están haciendo, pero también porque siempre se trató de eso, siempre se trató de ir contra Rusia, porque esto no es una cuestión que se les ocurre ahora, sino que hace décadas que vemos este avance sostenido sobre las fronteras rusas. Entonces, la idea de dominar el Báltico es esencial para la OTAN si quiere atacar a Rusia. Y eso es lo que parecería que quiere hacer. Controlar esto no solo habilita proyección ofensiva sobre Rusia, sino que limita las capacidades de defensa de Rusia, desconecta esa posición de avanzada que es Kaliningrado y comprime su espacio de maniobra en términos de Clausewitz. El Báltico termina siendo un espacio de decisión en el teatro nororiental. ¿Qué podía hacer Rusia? ¿No? Porque esto lo vimos ahora como desde la posición de un ataque hacia Rusia. Y si Rusia decide en realidad atacar Europa, si la situación se tensa y Rusia pierde la paciencia y decide avanzar sobre Europa, ¿cuál sería lo que haría Rusia? Bueno, el Báltico no le ofrece a Rusia la misma profundidad operativa de otros teatros, como puede ser el Mar Negro o el Ártico, pero es un vector estratégico para operaciones ofensivas limitadas o disruptivas contra el corazón de Europa. En un escenario de guerra total o una escalada en la guerra regional, el Báltico se transforma en una plataforma de disuasión ofensiva, coerción táctica y amenaza de multidominio. Desde Kaliningrado, con sus misiles Iskander-M de 500 kilómetros y sus variantes que pueden llegar hasta los 2.500, básicamente puede alcanzar Varsovia, Berlín, Copenhague, bases de la OTAN, etc. Los sistemas S-400 y los radares de alerta temprano controlarían el espacio aéreo báltico, creando una zona A2 antiacceso, denegación de acceso, y la posibilidad de lanzar operaciones especiales de sabotaje o de guerra electrónica desde Kaliningrado tomarían cuerpo. Si bien la flota del Báltico rusa es mucho menor que la flota de la OTAN, aún así sus buques con el concepto de corbetas misilísticas con misiles hipersónicos y submarinos que maneja Rusia podían utilizar estas capacidades para hacer un minado estratégico de la región, lo cual afectaría básicamente a los países de la OTAN que se conectarían vía mar, puesto que la conexión por tierra sería dificultosa y vulnerable, y podría utilizar los misiles como por ejemplo los Kalibr, que pueden superar los 2.500 kilómetros, contra la infraestructura occidental de Europa. Todo quedaría entonces una gran zona de Europa bajo la amenaza rusa. Y también podían, desplegar fuerzas anfibias o sumergibles, aunque los rusos no son muy amigos de los equipos anfibios. Los rusos dan mucha vuelta ante hacer operaciones anfibias. Ellos se sienten más cómodos por tierra o con una posición más de francotirador en el mar. Los ejercicios que han hecho los rusos en Kaliningrado y en San Petersburgo, ¿en qué consisten? En general consisten en simular bloqueos y asaltos anfibios sobre costas bálticas. Básicamente es lo que podía darse en una situación así.
Rusia además podía utilizar la guerra electrónica, interferir las comunicaciones de la OTAN, saturar los sistemas GPS o los radares, lanzar ciberataques sobre redes logísticas, bancarias y energéticas de los países bálticos y escandinavos. Por otro lado, en lo que es el corredor de Suwalki, que recordamos que unía Kaliningrado con Bielorrusia, podía cerrar ese paso, contando el acceso terrestre de la OTAN a Estonia, Letonia y Lituania, dejando esas zonas aisladas, creando además una zona de ocupación que fracture la cohesión aliada. Simplemente entonces el potencial ofensivo desde el Báltico podría obligar a la OTAN a dispersar, o va a obligar a la OTAN a dispersar recursos para cumplir múltiples amenazas, dado que el frente con Rusia se extiende hasta el Mar Negro. Rusia explota entonces su posición interior para reforzar rápidamente Kaliningrado desde Bielorrusia o por mar en caso de conflicto. El Báltico, aunque limitado, como dijimos antes, para las operaciones de profundidad, otorga a Rusia una proyección de fuerza táctica y disuasiva significativa y actúa, si hacemos una metáfora, como un puño de acero en un guante corto, capaz de lanzar golpes quirúrgicos, saturando los sistemas occidentales y fracturando el frente oriental. El valor, en realidad, de esto reside en la combinación de presión inmediata, capacidad disruptiva y amenazas de escala rápida para activar la doctrina de guerra disuasiva que utilizan los rusos. Hubo un hecho que reavivó esta cuestión, ahora en mayo, hace una semana, un poco menos tal vez, un caza Sukhoi 35 tuvo que intervenir, dado que Estonia había intentado detener una nave con bandera de Gabón, argumentando que no era clara su pertenencia y que pertenecía a lo que se denomina flota fantasma, que en realidad esta es una denominación muy occidental. La flota fantasma no viola ningún reglamento de las Naciones Unidas. La flota fantasma es fantasma porque no se mueve dentro de los parámetros que elige Occidente. Occidente unilateralmente impone sanciones, Rusia busca la forma de burlarlo, entonces dicen es una flota fantasma. Bueno, es una forma que tiene Rusia de comerciar. Estonia no tuvo mejor idea que intentar abordar el buque, alegando razones de interés nacional y seguridad, y para eso amenazaron con atacarlo al buque, con abordarlo, con sacarlo del rumbo y demás, para sacarlo de las aguas internacionales y meterlo en las aguas estonias y de esa manera poder confiscarlo. Esto en realidad choca con el derecho del mar y la Convención de Montego Bay en aguas internacionales. Ningún estado puede interceptar o abordar un buque de otro estado, salvo algunas excepciones previstas. ¿Cómo sería? Piratería, trata de esclavos, emisiones no autorizadas o falta de nacionalidad clara. Esto no se ajusta a lo que estaba sucediendo, pero lo trató de estirar de alguna manera Estonia, es decir, la OTAN, para dar este paso. Rusia reaccionó entonces con un vuelo de un Sukhoi 35, como eran buques de menor porte, guardias costeros y helicópteros que estaban tratando de persuadir una embarcación civil. Cuando vieron el Sukhoi 35, inmediatamente dieron marcha atrás y desaparecieron del área, dado que, bueno, mostró Rusia la determinación y la capacidad para actuar. El Sukhoi 35 podía haber terminado en segundos con toda la amenaza para el petrolero, lo cual hizo que rápidamente se vuelva para atrás. Pero ¿qué pasó esto? Esto mostró la peligrosidad de la situación. No nos queda muy en claro por qué Estonia reaccionó así, si no tenía obviamente un mandato de la ONU ni una justificación legal para poder detener ese buque e inspeccionarlo. ¿Por qué actuó de esa forma? Y Rusia
básicamente salió apurado a detener lo que consideraba una línea de suministros alternativa que puede estar bajo presión occidental. Esto es una muestra de cómo existe un riesgo de escalada por malinterpretaciones y acciones unilaterales fuera de control. Como conclusión de esto, y ya terminando, desde el punto de vista jurídico, estratégico y parcial, que es lo que tratamos de hacer en este canal, más allá de que nosotros tengamos más simpatía por uno de los bandos, cuando hacemos el análisis lo hemos explicado muchas veces que nuestra intención es hacerlo sobre bases claras y sólidas, no montar una especie de espectáculo en función de nuestros deseos, sino en función de realidades objetivas. Y en este caso, podemos ver que Estonia no tenía una base clara para hacer esto, no había una razón para tomarse estas atribuciones, y Rusia lo entendió así y aprovechó para hacer una demostración de fuerza, donde tal vez empezamos a ver cuáles son las verdaderas líneas rojas de Rusia, no tanto lo que nos dijo la prensa, sino las concretas, las reales, las que reaccionó. Y acá vimos una. Rusia, cuando quisieron tocar el petrolero que iba a Puerto, creo que iba a San Petersburgo, reaccionó realmente mal. Reaccionó con agresividad y reaccionó con determinación. Y esto fue un claro mensaje para la OTAN, pero que muestra también de alguna manera cómo la OTAN está sondeando, está probando las vulnerabilidades rusas y probando la determinación de Rusia. Vamos hasta dónde, de qué manera, probamos, retrocedemos, probamos, retrocedemos, y con eso evaluamos capacidad de reacción, características de la reacción y determinación. Y en función de eso, más el contexto que estamos viviendo, bueno, evidentemente la OTAN parece que está tomando datos como para una ofensiva militar en algún momento, ¿no? La cuestión de si es legal o no tiene que ver con las zonas grises. Y las guerras probablemente empiecen con zonas grises, porque siempre hay doble interpretación de hechos que en una situación como la actual pueden llevar al mundo a una situación más que peligrosa, porque cada uno intenta de alguna manera traccionar para sus intereses. Y ante algo que no está muy claramente definido, puede llevar a una virtual escalada. Eso es un poco, creo, que lo que hemos visto en esta situación. Y que dado el marco que se está viviendo, donde Europa se prepara para una guerra, donde habla de un aumento de 800.000 millones de dólares en el presupuesto militar, donde hace enormes esfuerzos para que no se pacifique en Ucrania, donde, como veíamos al principio, Macron intima a Putin a aceptar los términos de paz que se le ocurrió a él, porque no es a negociar la paz, es negociar la paz aceptando las condiciones que se le ocurrió a Macron y sus amigos que tenía que aceptar Rusia. Y esta hostilidad que se ha generado en los países bálticos contra Rusia, después de décadas de intensa propaganda, después de la caída de la Unión Soviética, estas revoluciones de color, estos golpes blandos que se fueron dando en distintos países, tenían como objetivo poner gobiernos que luego permitan este tipo de acciones, y en el fondo la actitud históricamente hostil del Reino Unido contra Rusia, que ya lleva siglos literalmente el enfrentamiento con distintas intensidades, yendo, viniendo, cambiando marcos de alianza, compartiendo a veces procesos temporarios de paz y de otra cosa, pero en definitiva lo que vemos
es que hay un proceso de hostilidad británico y que Boris Johnson se movió en ese sentido. Y finalmente, lo último que quería comentarles es que, bueno, Finlandia acaba de anunciar que va a entregar alrededor de $100 millones en municiones a Ucrania, lo cual no solo Finlandia es un país del Báltico y agrava la situación, sino que tiene un aditamento adicional, que es lo que hace pensar que este puede ser el próximo paso de la guerra. Finlandia, para donarle esos $100 millones a Ucrania, ha decidido financiar eso con el dinero que le confiscó a los rusos. Es decir, los fondos rusos congelados son los que se utilizarían para enviar eso. O sea, el proyecto de la OTAN entonces es utilizar los $200.000 millones rusos para financiar una guerra contra la misma Rusia. Algo que obviamente para Rusia termina siendo intolerable, que está teniendo cierta dosis de paciencia, dado que sí, 2/3 de lo confiscado o más ha sido por Europa y no hay ningún tipo de conversaciones. Europa tiene la posición dura y Europa se está rearmando. Bueno, desde la óptica rusa, Europa se está preparando para una guerra. En Europa se vende la idea de que Rusia nos quiere atacar. En Rusia se tiene la idea de que en realidad es la OTAN, es Europa, la que quiere atacar a Rusia. Cuando ambos sectores sienten que el otro los quiere atacar y que se está preparando para el ataque, ambos sectores empiezan a aumentar su nivel de preparación para la guerra, y en una zona gris, como es el Báltico, eso bien puede ser el espacio donde se inicie esa guerra. Faltan definir cosas, vamos a ver qué hace Trump, vamos a ver cómo se resuelve la situación en Ucrania y demás, pero Rusia, la guerra en Ucrania la tiene básicamente ganada. Los analistas militares serios en Estados Unidos solo discuten, en todo caso, cuándo y cómo se va a dar la derrota ucraniana, hasta dónde llegará la presión rusa, hasta dónde Rusia tiene voluntad de seguir, hasta el Dnieper, hasta Kiev, hasta dónde, qué es lo que quiere hacer Rusia, porque básicamente la OTAN no tiene capacidades para detenerlo en Ucrania, excepto que escale a un enfrentamiento directo. Dado que la situación está mal y que en Ucrania la derrota es casi asegurada, e inclusive con una participación directa de la OTAN, tampoco está garantizado que puedan hacer retroceder a las tropas rusas, y es sí lo que se acerca cada vez más es la posibilidad de una guerra nuclear. Bueno, la carta, la próxima base que puede tener la OTAN en su conflicto con Ucrania es precisamente el Báltico. Por eso analizamos las razones hoy, cómo es la situación, porque probablemente van a escuchar en los próximos tiempos hablar mucho más del Báltico, porque de todas las fronteras entre Rusia y la OTAN, el punto donde la OTAN está más fuerte es en el Báltico. En la zona de Polonia, Rusia acaba de blindar a Bielorrusia con armas nucleares y equipamiento. Por ejemplo, les has dado hasta Norilsk, para tener una idea de cómo ha apostado Rusia. Kaliningrado es una zona militar que, a pesar de su aparente pequeñez, es realmente fuerte y está preparada para un enfrentamiento con la OTAN. Por lo tanto, el enfrentamiento probablemente se daría en el plano donde la OTAN es muy superior, que es en el plano naval en el Báltico, pero que Rusia puede tranquilamente escalar hacia otras formas de guerra. O sea, Rusia podrá no derrotar en una operación naval a la OTAN, pero sí puede utilizar sus armas nucleares y dar fin a la contienda, pero por otro camino, más allá de, bueno, su potencia militar terrestre, que ha sido comprobada una vez más en Ucrania, y que simplemente pasando la última línea defensiva ucraniana, que es la que hoy está atacando Rusia, comenzaría a tener campo libre para cruzar las llanuras ucranianas y cambiar el balance de